Esta predicación la titulamos Dios es quien sacia. No hay nadie en el mundo, ni hombre ni mujer, que pueda saciar la necesidad tanto del hombre como de la mujer. El único que sacia y llena ese vacío es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y para que lo sacie tenemos que tener hambre y sed de su palabra. Vamos a comenzar en Mateo capítulo 5. Versículo 6. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esto es lo que habla Jesucristo en las bienaventuranzas. ¿Sí? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Si tú tienes hambre y sed de justicia, Dios es el que te va a saciar. Él es el que te va a llenar la plenitud para que esté completo tu persona. Porque todo ser humano nace con un vacío. Y ese vacío solamente en las manos de nuestro Señor queda completo. No es a través de una mujer, no es a través de un hombre que quede pleno la persona o quede plena la mujer, no. La felicidad total y plena y completa viene de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien te haga feliz. Si tú tienes un vacío en tu interior, solamente Jesucristo es el que puede llenarte. Él es el que puede saciarte. Pero tiene que haber una actitud correcta y positiva tuya. Que tengas hambre y sed de justicia. Porque hay muchos que tienen hambre y sed, pero no de la verdad de Dios. Tienen hambre por los deseos y los apetitos de su carne. Y de esa nuestro Señor no te puede saciar. Él te va a saciar de su verdad, de su justicia, de su amor, de su fidelidad. Y cuando Él sacie tu alma, tu espíritu y tu ser, tú vas a estar completo. Tú vas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, no vas a buscar. El que busca es el que está vacío y busca llenar ese vacío. Muchos lo hacen con alcohol, con droga, muchos robando, se sacian robando, se sacian matando, unos adulterando, robándole la mujer a su prójimo. Hay mucha iglesia que está metida nada más aquí para eso. No viene a saciarse ni de esa hambre ni de esa sed de su palabra, sino de los deseos carnales de su persona que los arrastran a la inmundicia. Porque la persona que no bebe y no tiene hambre, esa persona muere. Físicamente esa persona muere. Una persona que no beba agua y coma pan o alimento, esa persona muere. Y en lo espiritual de igual manera perece. Por eso hay mucha iglesia que ya está muerta espiritualmente. Mucha iglesia que está muerta espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso: despiértate y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No creas que porque estás aquí sentado ya todo es color de rosa, no.
Tienes que tomar una decisión, y la decisión es que tú tengas hambre y sed de justicia, del evangelio del reino, para que te alumbre Cristo y te llene ese vacío con el cual nacemos nosotros como seres humanos. Muchos buscamos llenar ese vacío a través de la religión, de las tradiciones y de las costumbres, que para nada te van a edificar en tu vida. Muchos van a los alcohólicos, muchos están en centro de rehabilitación, pero nunca van a ser saciados, porque ese vacío siempre va a permanecer si no toman la decisión de buscar el reino y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Si tú buscas su justicia, si tú tienes hambre de su justicia, si tú tienes sed de su justicia, Él te va a saciar. Y Él te va a dar todo por añadidura. No quieras buscar la añadidura tú, por tu capacidad y por tu sabiduría, porque no se trata de esto. Se trata de hacer su voluntad. Y el que pesa los corazones, Él te va a dar lo que tú anhelas. Por eso hay mucha iglesia que está muerta espiritualmente, porque no tiene hambre y sed de justicia, porque el único que te va a saciar es Jesucristo. Y Él conoce tu corazón, Él pesa tu corazón, Él sabe qué fiel le eres. Entonces ante Él no podemos ocultar nada. Tenemos que desnudarnos y examinarnos si realmente lo que estamos haciendo es correcto delante de sus ojos. Por eso no nos da, por eso no nos sacia, porque lo que nos da, lo poco que nos está enseñando, no lo practicamos, no lo obedecemos. ¿De qué manera quieres que te sacie? Si en lo poco no le eres fiel, ¿cómo quieres que te ponga en lo mucho? Él te quiere llenar de su plenitud, de su sabiduría, de su inteligencia. Pero como tú quieres seguir haciendo lo que tú crees y lo que tú piensas, eso anula todo lo de Dios para tu vida. Porque ¿es Dios en tu vida o eres tú haciendo lo que tú quieras? Solamente en Jesucristo somos saciados. Solamente en nuestro Señor somos bendecidos. En Él somos sanados. En Él somos libres. En Él tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos paz, tenemos felicidad. No como el mundo la da. Como nuestro Señor la estableció en su palabra. Y precisamente esa es la causa por la cual aún familias que están dentro de la iglesia se destruyen. Sea la mujer o sea el hombre. Porque ven la apariencia de su prójimo, sea una mujer o sea un hombre, y cree que ese hombre o esa mujer le va a saciar y le va a llenar ese vacío que ella tiene. Porque su esposo ya no tiene la misma fuerza y la misma fortaleza de tener una relación como pareja. El único que sacia es Jesucristo. Y cuando Jesús te sacia, es el que te da la felicidad. El que la busca en una mujer y en un hombre está errado. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual muchas familias en la iglesia cristiana han sido destruidas. Porque no tienen hambre y sed de justicia. Tienen hambre y sed de su carne. Y la carne es enemistad contra el Espíritu. ¿Sí?
El Espíritu Santo es el que lo llena todo. Es la plenitud que nos cubre de los pies a la cabeza. Pero para eso hay que tener hambre y sed de justicia, para que vivamos espiritualmente y físicamente. Porque la persona que no tiene hambre y sed de un alimento natural, perece físicamente. Y la persona que no se alimenta espiritualmente de la palabra, de igual manera, perece espiritualmente. Y lo que sigue es perecer físicamente nada más. Entonces nada más Jesucristo es el que sacia, es el que suple cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuál es tu necesidad física? ¿Es material, es económica, es física? ¿Cuál es tu necesidad? Tu Padre que está en los cielos es el que la va a saciar, es el que te va a llenar ese vacío, es el que te va a suplir esa necesidad, llámese como se llámese. Y como la iglesia no ha entendido, por eso muchas personas vienen a robarle la mujer a su prójimo. Y son causa de destruir una familia o un matrimonio. Y eso no es Dios. Satanás vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Que ese velo se quite de tu mente, de tus ojos, para que puedas ver la revelación del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. No está hablando de injusticia, está hablando de justicia, porque nuestro Dios es justo, porque nuestro Dios es bueno, porque nuestro Dios es verdad, Él es vida. Y todo eso está establecido aquí en su palabra. Tenemos que examinarnos a través de la palabra. ¿Cómo estás caminando? ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Y cuál es el destino final donde tú quieres estar? Si tú guías tus propios pasos, no vas a llegar a tu destino final. Porque vemos en la palabra que cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo lo guió al desierto. Y si tú quieres llegar a ese destino final, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo que te guíe a toda justicia y a toda verdad. Si tú no tienes hambre y sed de su palabra, el Espíritu Santo no te va a mover, no te va a guiar. Y trágicamente está caminando así la iglesia. Por eso nuestro Señor no se equivocó. Multitudes y multitudes son las que son llamados. Multitudes y millones son llamados. Pero pocos son los escogidos. No habla de millones de escogidos. No. Dice que pocos son los escogidos. Pocos son los que entran al redil. Los que tienen hambre y sed de justicia. Porque los hambrientos y los sedientos son los que arrebatan el reino de los cielos. Tienes que ser una persona violenta, pero dentro de la justicia de tu Padre. Y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo, somos su viña. Esa es la causa por la cual la iglesia hoy en día está padeciendo todas las necesidades, porque no tienen hambre y sed de justicia. Por eso hay mucha iglesia que se encuentra enferma. Esa es la causa por la cual hay divisiones en las familias, hay destrucción en los hogares, todavía vienen acá y todavía se alcoholizan, todavía se drogan, todavía se prostituyen.
Porque no tienen hambre y sed de justicia. No tienen hambre de Dios. Tienen hambre de llenar y darle el gusto a este cuerpo pecaminoso, imperfecto. Y eso los arrastra a estar pecando. Y el pecado es el que te enceguece. No puedes ver. El pecado es la causa por la cual tropiezas. No puedes ver, no puedes distinguir lo bueno de lo malo. No puedes discernir las cosas. Cuando tú vives en santidad, tú puedes visualizar las cosas perfectamente para tomar la decisión correcta conforme a lo que tu Padre te está enseñando. Porque nuestro Padre, Él siempre tiene cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas para sus hijos. No a los que quieren saciar sus deseos carnales. Vayamos al Salmo 119, versículo 29 al 32. ¿Ya lo tienen? Y dice así: manténme alejado de caminos torcidos, concédeme las bondades de tu ley. He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos, no me hagas pasar vergüenza. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Si tú te dejas que nuestro Señor te use como vaso frágil, como barro en sus manos, Él te va a guiar a sus mandamientos. Él te va a deleitar con su justicia y con su verdad. Y tú tienes que tomar la decisión. Cada uno debe de tomar su decisión propia. Aquí no es general. Cada uno debe de tomar su decisión. Porque a causa de la decisión que tú tomes, esa va a ser la bendición que vas a recibir, o va a ser la bendición que tú estás escogiendo. Porque eso es lo que nos enseña en Deuteronomio. Está la bendición y está la maldición. Y dice nuestro Señor: escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a toda tu casa. Aquí se trata de escoger nosotros. No se trata, pues, ¿qué quieres? No. Yo tengo que tomar la decisión. Si es una decisión, como quiera que sea. Porque hay muchos que caminan y no toman decisiones, y como quiera viene la bendición si tomaron la buena decisión, y si se la están llevando ahí, pues ahí no la llevamos, como quiera la maldición también los va a alcanzar. La necesidad los va a seguir, les va a perseguir, donde quiera que se encuentran, donde quiera que se vayan. No vamos a poder escapar de su justicia. Por eso decía, manténme alejado de caminos torcidos. Señor, manténme, toma el control de mi vida. Concédeme las bondades de tu ley. O sea, bendíceme, Padre. Quítame de toda senda tenebrosa, de todo camino torcido. Que seas tú a través de tu justicia y tu verdad. Enséñame la ley. Dice, y he optado por el camino de la fidelidad. Él tomó la decisión. Y así como David tomó la decisión, tú la debes de tomar. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? La decisión que hoy tomes va a ser el resultado de tu presente y futuro inmediato. Si tú tomas una decisión de saciarte con su verdad,
con su justicia, con su amor, siéndole íntegro, siéndole fiel, siéndole leal, Él te va a saciar. Porque tú vas a buscar su reino y su justicia, y lo demás te lo va a dar por añadidura. He escogido tus juicios. Yo, Señor, me apego a tus estatutos. No me hagas pasar vergüenza. O sea, yo obedezco lo que tú me enseñas, Padre. Y voy a practicar en un testimonio lo que tú me estás enseñando. Porque el Padre es el que enseña al Hijo. No dice, Señor, tú te vas a pegar a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que no. Yo me apego a lo que tú estableces en tu palabra, Señor, y yo los voy a poner por obra. Corro por el camino de tus mandamientos, porque has ampliado mi modo de pensar. Si tú obedeces sus mandamientos, ¿qué es lo que acontece? Viene una transformación a tu mente. Viene un cambio de tu manera de pensar. Y como viene un cambio en tu manera de pensar, tienes un cambio en tu manera de hablar, en tu manera de vivir. Y cuando tú tienes ese cambio en tu mente, tú puedes soñar. Tú tienes una visión. Tú tienes un sueño que cumplir aquí en esta tierra. Porque si tienes toda la mente entenebrecida, no piensas nada más que pura maldad. Has ampliado mi modo de pensar. Ya no tiene una mente corta, ya no tiene una vista corta. Él puede vislumbrar su presente, su futuro y su final. Si Dios te sacia, tú tienes que vivir en ese estilo de vida. No nada más al día. Ya pasó el día de hoy y mañana a ver, Dios dirá. Y el día que viene y ahí Dios dirá. No, tenemos que soñar. Porque los tiempos y los días se están acortando. Y cada día que pase en este mundo es un día menos que nos queda de vida. Y si usted no sueña, el día de mañana, si usted va a tener larga vida aquí en este mundo, usted va a sufrir. Porque no tiene la revelación de la palabra. Porque el sabio es el que tiene que proveer para el futuro. No esperar que el futuro le llegue y con las manos vacías. Y Señor, dame. Siendo que como no tienes una renovación y transformación en tu mente, pues te llegaron los años y te cayó la vejez y te quedaste ahí. Siendo que Jesús ya sufrió para que tú goces, no en el libertinaje, no, para que goces en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Cada quien va a tomar la decisión. Pero el que tenga hambre y sed de justicia, solamente nuestro Señor es el que nos va a saciar. Y el que no, pues se va a quedar, va a perecer. Por eso muchos de los que están en el mundo, el día de mañana se arrepentirán y alcanzarán misericordia. Porque se apartarán de sus pecados, confesarán sus pecados y alcanzarán la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que están aquí se están corrompiendo y haciendo lo que el mundo está haciendo. Y no únicamente lo que están haciendo aquí es estar dividiendo y destruyendo lo que Dios está edificando. Porque no es el hombre el que la edifica. El que construye es Jesucristo. El que te da el crecimiento es Jesucristo. El que pone el querer como el hacer es Jesucristo. La misma necesidad te va a hacer buscar a Dios. O de plano es que estás desahuciado.
Ya no tienes manera de pensar, de ver la vida por tu propia persona, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos. Ya el enemigo sigue el entendimiento, y eso es a causa del pecado, porque el pecado no te deja ver. Tienes una mente corta, muy corta. No puedes visualizar nada de lo que Dios ya tiene preparado para su iglesia, para su pueblo, para sus hijos. Por eso la iglesia siempre está que quieren que oren por ellos, y que hermano ore porque está enferma, porque no tiene un trabajo. ¿Cuál es la causa? No tienen hambre y sed de justicia. Porque si tuvieran hambre y sed de justicia, el Padre de la gloria les daría cuanto necesitarían. Y aún más, porque Él siempre da hasta que sobreabunde. Él no te da nada más lo que necesites. Él te da para que tengas de reserva. ¿Cuándo se va a terminar eso de estar ore y ore por los hermanos? Cuando está uno orando por ellos, se salen a la calle y ya están pecando. ¿De qué sirvió orar? Mejor que guarden su comportamiento, que guarden su corazón, guarden su boca, y va a ser mejor. Hay mucha gente que siempre está que pide oración y oración y no cambia. Eso no funciona así. Como funciona es que tú tengas hambre y sed de la justicia de tu Padre, y cuando su justicia se establezca en tu persona, va a venir un cambio, va a venir una renovación y una transformación de tu mente, y vas a tener identidad de hijo. Porque ya no vas a ver al hermano, no vas a ver al pastor, no vas a ver al pariente, vas a decir: Padre, tu palabra declara que por tu llaga nosotros fuimos curados, y eso es lo que creo, porque al que cree todo le es posible. Cambia la circunstancia. Pero eso nada que vengan a tomar un lugar y que estén sentados. De nada sirve. Vayamos al Salmo 107. Vamos a comenzar en el 17, versículo 17. ¿Ya lo tienen? Y dice así: trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco, llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. El pecado te sacia, te da asco. Va a llegar un momento que te va a enfermar. La transgresión, la iniquidad en la cual te estás desarrollando. Dentro de todo hay una oportunidad, hay una esperanza y hay una fe. Y eso está en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando este pueblo de Israel vivía obstinado en el pecado, haciendo todo lo desagradable delante de sus ojos, cuando ya nada les era placentero, cuando ya nada les hacía bien, cuando ya estaban al borde de la misma muerte, dice que clamaron al Señor. Y solamente en Él es en el que vamos a encontrar todo lo que el ser humano necesita para existir en este mundo, para llegar al plan y el propósito que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros aquí en este mundo, y para llegar a nuestro destino final, que es estar con Él en el reino de los cielos.
En su angustia clamaron al Señor. ¿Qué es clamar? Le gritaron, le dijeron: Señor, perdónanos por todas las malas decisiones que tomamos, de estar adulterando, de estar alcoholizándonos, de estar fornicando, de estar murmurando. Perdónanos. Aquí estamos delante de ti, ten piedad y misericordia, ten compasión de nosotros. Y vemos que lo escuchó, porque nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Dios es un Dios de amor. Y si tú le abres tu corazón, Él te va a escuchar. Esto que nació de estas personas, no nació de su boca, nació de su corazón, de un arrepentimiento. Y eso fue lo que vino predicando Juan el Bautista, el bautismo del arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, viene una renovación y una transformación a tu vida. Y Él los salvó de su aflicción, envió su palabra para sanarlos. ¿Cómo estaban? Estaban enfermos. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo el plan y el propósito de su palabra? Estas personas estaban fuera, estaban ajenos a la vida de Dios, aunque eran su pueblo. Lo fundamental fue que lo reconocieron. Y Dios no les dijo: ¿sabes qué? No, tú andabas en el pecado, tú andabas en el baile, tú andabas en... No. Él vio, porque Él pesa los corazones, que lo que salió de sus corazones era genuino. Envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Hay otra versión que dice: envió su palabra para sanarlos y los sacó de su ruina. Estaban en ruinas, pobres, tristes, enfermos, afligidos, llenos de resentimiento, de rencor y de odio. ¿Y quién te mandó que estuvieras ahí? Tu propia decisión. Y cuando tú tomes tu decisión, no le eches la culpa a nuestro Señor. Échate la culpa a ti mismo. Porque nadie te induce, nadie te obliga a que hagas lo que no quieres. Lo que tú haces es porque a ti te gusta y a ti te agrada. Él te va a sacar de la ruina donde te encuentras. Él vino, dice que Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. ¿Para qué vino por los enfermos? Para sanarlos. ¿O para estarnos arrullando o papachando? No. Vino para sanarnos. Y la pregunta del siglo es: ¿por qué estás enfermo? Si eres hijo de Dios. Examínate simple y sencillamente. ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuáles son tus pensamientos? Si tus pensamientos están alineados a los pensamientos de tu papi. Si tu caminar es el caminar de papi. Por eso el apóstol Pedro decía: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es final de muerte. Todos vamos a morir, claro que sí. ¿Pero en qué camino? ¿En el camino de Jesús? Que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿En qué camino vas a morir? ¿En veredas donde no tienes esperanza, no tienes vida, no tienes nada? Toma la decisión. Mejor es que te arrepientas
y que te vuelvas en pos de tu Padre. Porque aprenda del hijo pródigo. Tiró todo, gastó todo, se prostituyó, se alcoholizó, se drogó. No los habla la palabra, pero abra su mente. ¿Qué estaría haciendo esas naciones para gastarse una herencia que el Padre le dio? Lo fundamental de este hijo pródigo dice que volvió en sí. Y una persona que no vuelve en sí es una persona que está enferma y encamada hasta que reacciona su mente. Estaba cautivo este joven. El hambre fue lo que hizo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si mi padre tiene ovejas, tiene ranchos, tiene todo, yo aquí queriendo comer lo que le dan a los cerdos. Aquí se trata de decisiones y radicales para practicarlas y obedecerlas, no nomás para escucharlas, porque eso de nada te sirve. La práctica hace al maestro. Si tú practicas lo que tu papi te está enseñando, él te va a perfeccionar a través de su justicia y de su verdad. Por eso es que no seamos oidores, sino hacedores de su palabra. El que oye de nada le sirve si no lo practica. De nada le sirve. Si usted lo escucha y lo practica, usted es un hacedor de la voluntad de tu Padre. Y si tú eres hacedor de la voluntad de tu Padre, Él te va a saciar. Por lo tanto, no tienes que voltear ni a tu izquierda, ni a tu derecha, ni atrás. No. Tú tienes esa paz que inunda todo tu ser. Solo nuestro Señor es el único que nos va a guardar. Él es el único que nos va a saciar. Y tenemos que estar nosotros siempre en esa oración, esa llama del Espíritu Santo que siempre esté encendida, que siempre ese fuego esté en el altar, porque ahora podemos estar nosotros en el altar a través de una relación. Por eso Pablo le decía a Timoteo: enciende el fuego del Espíritu, enciéndelo. Ten hambre, Timoteo, y ten sed. Acuérdate cuando te impusimos la mano que recibiste al Espíritu Santo. Enciéndelo, el fuego del Espíritu Santo. ¿Ya se te quitó el hambre, la sed de justicia? Pues ahora tienes que empezar. Tenemos que aprender de nuestro Padre que nos enseña en su palabra. Vayamos a la tercera carta de Juan, de 2 al 4. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¿Cuál es la forma y cuál es la manera de que podamos prosperar espiritualmente? A través de la oración. Y si tú oras fervientemente en la oración a través de lo que Dios ya tiene establecido en su palabra, tu oración va a ir con poder, va a llegar con poder. Por eso en Santiago nos enseña que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Para lo que tú estás decretando, lo que tú estás pidiendo, eso va a descender de bendición a tu familia, en tu trabajo, en tu persona, en lo que tú lo estés haciendo. Porque no va a haber barrera. Pero habla de justicia. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Por eso Pablo le decía a los corintios: el evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder.
Y en Efesios nos enseña que la palabra es la espada del Espíritu Santo para vencer todo designio, toda artimaña del enemigo. Si usted no toma la palabra, ¿cómo va a decretar la bendición a su vida? Si la lucha no es con carne ni sangre, y estamos en una lucha espiritual, una guerra espiritual que solamente la vamos a vencer a través de la oración, estar decretando su palabra, porque su palabra es una espada de doble filo y está viva porque nuestro Rey vive. Nuestro Padre es un Dios de vivos, no de muertos. Dice, me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad. Esta persona no era infiel. Esta persona era fiel a Dios. Es el amado Cayo. ¿Cómo eres tú delante de tu trono, del trono de la gracia? ¿Cómo le eres a tu Padre? ¿Le eres fiel o le eres infiel? Porque si le eres infiel, ahí tienes el problema por el cual estás pasando y estás viviendo. Porque si tú le eres fiel, Él te va a respaldar, Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él te va a bendecir y Él te va a llevar a otra dimensión. Me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. La fidelidad a través de cómo viene, de practicar. O sea, no puede decir que tú eres fiel cuando tú practicas la mentira. Es un engaño del demonio. Cuando tú practicas la verdad de tu Padre, sus mandamientos, va a venir un crecimiento a tu vida. Va a venir una renovación y una transformación de tu persona. Que si entraste alcoholizándote, después de un tiempo ya no lo haces. Si robabas, ya no robas. Si mentías, ya no mientes. Y eso es practicar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Le da gozo y le da gusto a nuestro Señor? Claro que le da mucho gusto, le da mucha alegría cuando tú le eres fiel, le da mucha alegría cuando tú practicas lo que Él te está enseñando. Y Él te va a llevar a otra dimensión, porque si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te va a poner. Hay muchos que quieren un lugar cuando lo que les está enseñando no lo practican, no lo obedecen. ¿De qué manera te va a dar más tu Señor? O sea, no es correcto el pensamiento de esa persona o de ese que dice ser un hermano. Su mente está corrompida. Tenemos que pedirle que nuestro Señor ordene nuestra mente. ¿Sí? Porque el que desordena la mente es el enemigo. El enemigo es el que desordena tu mente, y cuando tu mente está desordenada, todo tu cuerpo está desordenado. ¿Quieres ser el gozo de tu papi? Practica su verdad. Y vas a ver las bendiciones de Dios a tu vida. Vas a ver la gloria de Dios en tu persona, en tu familia, en tu trabajo. Porque tenemos un Dios que respalda, no un Dios que nos deja. Se aparta cuando tú haces lo contrario de lo que Él ya estableció en su palabra. Cuando tú estás hablando mentiras, Él no es el padre de las mentiras. Tú tienes que saber que es Satanás. Cuando tú practicas su verdad, tú le estás diciendo, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi pastor. Y guíame por sendas de justicia por amor de tu nombre. Si no, el que te va a guiar te va a llevar por sendas tenebrosas para terminarte cuando menos lo esperes.
Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Su palabra es la que nos va a llenar, su justicia, su verdad. ¿Quieres ser la alegría de tu Padre? Practica su verdad. Porque cuando tú practiques su verdad a través de la oración, a través de la intercesión, espiritualmente tú vas a ser prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, no te dice que nada más espiritualmente. Vas a ser prosperado espiritualmente, físicamente, económicamente y materialmente. No te dice que de una sola manera, como persona. Porque por su hija fuimos sanados. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo. O sea, en todas las cosas, como tú lo quieras ver. Pero si tu mente está corta, así vas a pensar y así vas a actuar. Porque cuando tú prosperas espiritualmente, viene todo por añadidura. Vamos a la carta de Judas. No Judas Iscariote, Judas el hermano de Jacobo. En el versículo 3 y el 4 lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice en el encabezado: pecado y condenación de los impíos. Dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. De esos hay muchos en la iglesia. La gracia la convierten en libertinaje. Llegaron sin tatuajes y aquí adentro ya están con tatuajes, traen con un arete, se van a las discos a bailar, hacen reuniones de jóvenes o de mujeres para libertinaje. Pero dice nuestro Señor que esos son personas que ya están separadas para un propósito. Y ese propósito es para condenación. No es para salvación. No porque esté aquí sentado ya todo está bien, no. La gracia de nuestro Señor no la tenemos que tomar como libertinaje. O que por su gracia soy salvo y que ya no es mediante sacrificio ni mucho menos, no. Es por su sangre. Y yo tengo que aprender y a través de su palabra que Él sufrió, que Él fue atormentado. Y el dolor que se sufre cuando se está viviendo ese tipo de vida. Fue un sufrimiento inmenso que Él padeció en la cruz. Como para que yo como hijo o usted como hijo lo tengamos como libertinaje. ¿Qué acontecería si me estuviera pasando a mí? Ese dolor, ese sufrimiento de los latigazos que hasta queman. Para que la iglesia lo vea tan ligeramente y como que diga, pues Dios ya lo hizo por gracia soy salvo. No, ese tipo de personas y ese tipo de actitud y comportamiento están reprobados delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo.
Precisamente le dice como una hora, siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. ¿Cuál es la fe? La enseñanza que recibieron. ¿Y cuál fue la causa? Que muchas personas se inmiscuyeron dentro de... ¿Para qué? Para tomar las cosas a su manera, para deleitar su cuerpo, para irse al libertinaje, para decir, no, una cerveza no hace daño, poquito vino no hace daño. Eso nos enseña en la Biblia que no hace daño. Y ahí se van desordenando y arrastrando a los que ya están cimentados. Por eso Judas le dijo, no, ¿saben qué? No se separen. Tienen que permanecer en la fe de la enseñanza del evangelio del reino. Y a estos ya están separados y van a ir a una condenación. Porque la gracia la han convertido en libertinaje. Así que aquellos que están en la iglesia y que todavía quieren seguir viviendo una vida como el mundo la vive, pues no está haciendo nada bien. Póngase a cuentas, pídale perdón a Dios y sométase bajo su autoridad. Porque tenemos autoridad nosotros, la de nuestro Señor Jesucristo, o tiene la autoridad del demonio sobre tu persona. Nosotros no estamos libres, tenemos Señor, pero mi Señor es mi pastor y Él me va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y al otro que gobierna, el maligno, ese te va a llevar de mal en peor, hasta la destrucción total y final, no solamente de tu persona, sino de toda tu descendencia. ¿En dónde vas a depositar tu persona? ¿Quién te dio la vida? ¿O quién te está robando la vida? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio todo. Y tristemente el ser humano no ha entendido y ya ha obedecido al que está destruyendo la vida de él, de su familia, de su descendencia, siendo que él no dio nada, ni hizo nada. Obedecen al demonio. Porque no hay racionamiento. Obedecen para hacer lo malo, para irse al deleite de sus deseos, siendo que Él no les dio nada. Que eso los va a llevar a la postre a una destrucción repentina, paulatina o total. Y esos son los que están dormidos. A esos son los que están dormidos aquí en la iglesia. Los que todavía viven ese tipo de vida y tienen ese tipo de comportamiento y conducta, son los que están dormidos aquí en la iglesia. Y son causa de que el nombre de Jesucristo esté siendo vituperado. Porque mira el hermano cómo anda. ¿Y dónde salió el hermano? Porque espiritualmente están muertos. Ya nada más tienen una religión más. El cristianismo, ya porque dice, soy cristiano ya. Muéstrame que realmente tienes a Jesús en tu vida. A través de un testimonio y de practicar su justicia y su verdad. No nada más decir soy cristiano y eso te asegura que ya tienes una vida agradable, una vida eterna. Eso no te garantiza nada. Porque hay gente que está en el mundo y vive mejor que ese tal que se dice ser cristiano. Y vergüenza deberíamos tener. Hay que tener vergüenza. Dignidad propia para examinarnos y saber quiénes somos.
Si estamos haciendo lo recto y lo correcto delante de sus ojos, o todavía el demonio te está usando como títere. Vayamos a los Hebreos capítulo 4. Y con esto vamos a ir terminando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las médulas de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva porque la palabra es Jesús mismo. ¿Quién es que te va a llenar? ¿Quién es el que vino a dar vida y vida en abundancia? Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando tú practicas su palabra está viva, no está enferma. ¿Quieres vida? Practica su verdad. ¿Quieres libertad? De igual manera, lo que tú quieras, practícalo. Lo que nuestro Señor nos está enseñando. Porque no dice que nada más está viva, dice, es poderosa. Porque tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos a nuestro Padre, el Dios de los imposibles. Y lo que es imposible para ti, Él lo tiene todo en sus manos. Si no lo recibes, examínate. ¿Cuál es la causa por la cual no estás recibiendo lo que nuestro Señor te está enseñando a través de su palabra? Porque Él nos la está enseñando para sus hijos. Porque es un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y si Él te lo está revelando, es porque es para ti. Si tú no lo estás recibiendo, hay una causa. Y esa causa tú tienes que saber cuál es. Tú te tienes que examinar. Si tienes una relación o una religión, si tú practicas su verdad o sigues haciendo tu voluntad. Penetra hasta los huesos, la médula, los pensamientos. ¿Sabe cuáles son tus pensamientos? Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe qué piensas. Él sabe qué hay en tu corazón. ¿Qué puedes ocultarle a tu Señor? ¿Quieres que el enemigo te siga manipulando a través de sus artimañas y de sus mentiras? ¿O toma la decisión de que tu Padre sea quien te sacie ese vacío que ni el diablo te lo va a saciar? Porque lo que está buscando es destruirte, robarte tu economía, destruirte y matarte, mandarte al hoyo. Y ese vacío nunca lo va a llenar. Solamente en Jesucristo. Es su palabra viva que va a fluir de los pies a la cabeza, llenar su plenitud de tu persona. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿A quién le vamos a rendir cuentas? ¿Al diablo o a Dios? Tenga muy en cuenta esto.
El diablo no le va a pedir cuentas de qué hizo y cómo lo hizo, no. El que le va a tener que dar cuentas es a nuestro Señor. De lo bueno que hizo usted, Él ya lo sabe. De eso no va a tener que rendirle cuentas. Él ya lo sabe. De lo que va a tener que rendirle cuentas es de todo lo malo que usted realizó y practicó. Y todo lo malo que usted realizó y practicó fue porque usted tenía un vacío en su interior, en su persona. Y ese vacío lo llevó a hacer y a cometer tantas decisiones equivocadas en su vida. Y de eso es de lo que tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor. Porque también en otro tiempo nosotros estábamos apartados de nuestro Señor. Pero gracias a nuestro Señor, que por su gracia y su misericordia, Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. No para seguir pecando, para hacer su voluntad, para llenarnos de su palabra y ser saciados. Y no vivir como el mundo hoy en día lo hace. Porque cada quien va a dar cuentas de sus decisiones y de sus hechos que haya hecho aquí en este mundo. Tenemos que rendir cuentas. ¿Qué cuenta le vas a entregar a tu Dios? ¿Que todavía le estás obedeciendo al maligno? ¿Que todavía es el que guía tus pasos? Estando tú ya en una iglesia cristiana, ¿qué cuenta les vas a rendir a tu Señor? Si Él conoce tus pensamientos, Él conoce las intenciones de tu corazón, ¿qué puedes ocultarle? No permitas que el maligno te esté engañando, que te esté chantajeando, que te esté manipulando. Pídele perdón a Dios, porque solo en Él hay ríos de agua viva. Él es el que te sacia la hambre y la sed de su justicia. El mundo te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la pobreza, a la tristeza, al dolor y a todo. El mundo eso ofrece. El mundo no tiene compasión de la gente. El que tiene compasión es nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no tienes esa humildad para humillarte delante de su trono y pedirle perdón y arrepentirte y dejar el pecado, ese va a ser tu problema. Porque dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. No se trata nada más de confesar los pecados, no. Se trata de confesarlos y que te apartes para que alcance la misericordia de nuestro Señor. Todo está al descubierto de nuestro Señor. Su palabra es viva, su palabra nos llena. Estamos plenos, estamos completos, estamos llenos de ese vacío que en otro tiempo estábamos faltos. Gloria a su nombre, que hoy a través de su Espíritu Santo, ese vacío ya fue cubierto. Ya no podemos decir que nos falta, no, tenemos a nuestro Señor, tenemos a su Espíritu Santo, somos el templo de su Espíritu Santo. Porque ahora Él le ha placido saciarnos con su palabra, con su justicia y con su verdad. Solamente en Jesucristo. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque serán saciados. No dice son, serán. Ese es un diario vivir dentro de su verdad. No porque ya te llenó, no.
Es un proceso y Él te va a estar saciando para no caer en la tentación, para no caer en el pecado. Porque mayor es Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Él es el que gobierna tu vida, Él te va a saciar. Pero si el maligno es el que gobierna tu vida, tristemente te están engañando. Una doctrina de hombre, doctrina demoníaca, no la doctrina del Evangelio del Reino, porque la doctrina del Evangelio del Reino consiste en poder. Y cuando hay poder, hay renovación y transformación en los cristianos, en los hijos, en las familias, todo completo. ¿Sí? Así que no permitamos que el enemigo se infiltre para estar en el libertinaje y como que no pasa nada, todo está bien. Tenemos que examinarnos día con día qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Porque lo que yo hago, todo lo que hago, lo hago para mi Dios. Cada quien se debe examinar. ¿Sí? Gracias te damos, Padre,